Bienvenidos al podcast más fenomenal. Tarara. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 5 de su podcast de psicología favorito. Una vez más le habla su presentador, Daniel Trucido. Muchas gracias, no se moleste. Y como todas las semanas me acompaña la Francesca Quintana. Un aplauso, por favor. En esta ocasión tenemos al José en unas circunstancias un poco distintas, en unas condiciones distintas. Porque hoy nos acompaña José Ignacio Peralta desde un móvil en la Antártida. ¿Cómo va la misión, hablando de los pingüinos, José? Hola, muy buenas tardes. Aquí súper feliz de poder haber encontrado lugar en la Antártida con un poco de señal para poder tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre un tema tan delicado y que aún así sigue siendo actual. Claro. Bueno, muchas gracias, José. El día de hoy compartimos una amena charla en torno a un tema que nos toca a todos, que nos trata a todos, y este es la identidad de género. En específico queríamos abordar un tema que quizás no se habla tanto como nos gustaría, vendría siendo el marketing un poco, y el rol que este juega sobre la misma identidad. Y bueno, con los chicos aquí, con la Fran, con el José, estuvimos leyendo varios autores para saber cómo orientar el capítulo de hoy día, y la verdad es que yo creo que nos terminó quedando un poco las ideas de Judith Butler. ¿Sí o no? Porque la teoría performativa, que es como se llama su postura, podríamos decirlo una de sus posturas, eh, nos gusta y nos sirve un poco como hilo conductor para esta sesión, en el sentido de que nos gustó cómo trataba el lenguaje, cómo trataba la actividad y en específico cómo viene después de una crisis epistemológica y cómo surge como una nueva idea que también involucra a nosotros lo que nos importa como psicólogos, que, que podría venir siendo la identidad, ¿no? Así que no sé si podríamos adentrarnos, si nos podrían explicar un poquitito en qué consiste la teoría performativa, chicos, por favor. Sí. La teoría performativa del género, primero hay que saber qué es performativo, que nosotros lo ponemos como una puesta en escena, por lo cual nosotros decimos que el género no es una característica del sujeto, sino, como dije anteriormente, una puesta en escena. Por lo tanto, puede ser diversa y no tiene que ser solamente categorizado el género como hombre o mujer. Claro. Bueno, y por otro lado, cómo actúa lo performativo, bueno, se puede manifestar en distintos ámbitos de la cotidianidad y mediante la interacción entre pares, en el uso publicitario, en aquellas actividades recreativas que son seleccionadas para distintos y que se les determina cierto género. Claro, le vendría poniendo un peso especial a la práctica, al lenguaje también, ¿no? Eso es un En poco lo que nos llamó. Sí, en general, sí, en todo ámbito. Claro, y ojo que el lenguaje también de manera colectiva, yo diría, ¿no? Sí. Sí, claro. El problema es cuando dominar deja de solo definir. Un poco sí. Como dice la autora, nombrar hombre o mujer incluso antes del nacimiento no constata una condición, sino que la realiza. Por lo tanto, el género se produce y reproduce a través del lenguaje, como dijeron mis compañeros. Una vez avancemos más, vamos a ir llegando a algunas ideas que tenemos sobre esta, algunas opiniones propias, pero esa idea la vamos a ver reflejada un poco en esta conversación varias veces, eso de que las cosas que son reflejos de un individuo o de una sociedad también tienen parte paradójica en influenciarlo, ¿no? Claro. Claro, por ahí vendría yendo la cosa. Eh, un punto que nosotros escogimos en la historia para empezar a comprender que tal vez no es el punto primordial, ni mucho menos, pero un punto importante y general como para empezar a comprender estas ideas, pueden venir siendo las guerras.
como por ejemplo cómo comenzó a cambiar varias generaciones que partieron a la guerra, generaciones de hombres y dejaron en casa a mujeres y niños. Y fue un cambio total, nuevas funciones, nuevas expectativas. Exacto, y ahí es donde empezaron a publicitar por el marketing las fotos de una mujer y en Ícono. específico una mujer que mostraba el brazo con todos sus músculos y una pañoleta en la cabeza, que fue una representación una representación feminista que hizo llegar a varias mujeres para que ella igual estuvieran en la lucha. Y es que durante, bueno, esa época estaba muy exacerbado las publicidades que apuntaban hacia el nacionalismo, no solamente en los Estados Unidos, sino también por parte del Partido Socialista Alemán. Y también lo que estaba ocurriendo en ese entonces, la que se estaba armando allá en la Unión Soviética, que por lo general se mostraban estas figuras que, como decía la Fran, tenían rasgos súper, ¿cómo decirlo? Rasgos ¡fua! Que se me dan las Ajenos, que palabras. se mostraban como ajenos hasta ese entonces un poco, ¿no? Se mostraban O ajenos a la feminidad. no, rasgos de poderío. A eso me refería. Claro, Sí, a eso me refería. claro. Sí. Ajá. Y Fortaleza. bueno, de cierta forma, en ambas guerras ocurrieron fenómenos similares y tienen que ver con el proceso un poco, yo diría, de identificarse. Son nuevas concepciones de género o de nación que responden a una época. Exacto. Lo malo que sucedió es que ya después de la guerra, esa imagen se vio sumamente burlada, por así decirlo, en base a los hombres. Por así decirlo, es como si en tiempos de paz, durante la posguerra, se disminuyó el perfil de las mujeres Nuevamente. Como respuesta a una época, digámoslo, ¿no? como respuesta a una época, claro. Y mirándolo en retrospectiva, la verdad es que el marketing se ha encargado de darle mucha forma al género. Y como ya lo hablamos con anterioridad sobre el producto de la posguerra. Y ya en estos tiempos de paz, a la hora ya de retomar lo que vendría siendo la vida cotidiana. Y claro, ese vendría siendo una, como un acercamiento, un hito bien importante del marketing en relación a la identidad, al proponer ideas de género y concepciones nuevas, no solo de género tampoco, sino que del proceso identitario. Bueno, y esto responde también a una, o sea, nos trae una pregunta que es como un poco, ¿por qué nos vamos a los extremos para venderle a un determinado género? Y eso pasa con la imagen que describí ahí antes, como claro, había una anécdota que me acuerdo que me contaste el otro día de como con Beyoncé, creo. Sí, es que sobre lo que estábamos hablando sobre la mujer, sobre la mujer que estábamos diciendo que fue un icono feminista, una imagen feminista. Ujú. Últimamente, hace muy poco, Beyoncé hizo la misma imagen, la representó. Y otra vez en el marketing puedo ver que o la odiaron, la impulsaron para que la odiaran como si fuera una burla hacia las feministas, o la amaron. Porque igual esa imagen representa la lucha, que las mujeres se tienen que unir a la lucha y a la obrería, a trabajar. Es que ahí entra el cuestionamiento por parte de la gente de si lo que ella lo está haciendo Es genuino, ¿no? genuinamente o simplemente se está dejando llevar por las tendencias. Claro, igual entra en juego su estatus socioeconómico, su Y condición de realmente multimillonaria, billonaria, que claro, el- igual hace, Que es lo hace, Beyoncé. la lo hace. situación en la que se encuentra probablemente nunca podamos realmente saber si ella en serio se siente del todo identificada con
con aquello que relata o no. Y viceversa, ella hacia nosotros también, si realmente conecta con la... Pero bueno, esa es una conversación ya más profunda y más apartada. Ahora, el tema de los extremos, también habíamos conversado, preparando el tema, que por ejemplo, a la hora de vender, pueden significar cosas muy extremas y de hecho suele suceder en varios fenómenos, que cosas muy extremas, los mismos conceptos para distintos géneros. Por ejemplo, en dos sentidos diferentes. Por ejemplo, primero, la venta de autos, que a uno se los suelen ofrecer, por ejemplo, en la Claro. tele, cuando muestran así un auto pasando por montañas y barro y con una canción de heavy metal de fondo, mostrando rudeza, fuerza, resiliencia, versus como la O, otra visión que está, o ¿cómo? Soy como mexicano. los autos para mamá. También, pues claro, se ofrece un producto totalmente distinto. Esos los grandes que te dan más espacio para que pueda caer el coche, para que pueda caer la silla. Y música bonita, La mamá Lance Rover. literal. Ujú. Y claro, y eso está contrastado con las exposiciones de autos, por ejemplo, que está lleno de promotoras que muchas veces venden, o sea, buscan atraer Está mediante... dirigida a ese público. Ujú. Y también Claro. hablábamos sobre el color rojo, por ejemplo, que de repente Y en perfumes, en temas así, por poner un ejemplo, O podemos ver el marketing que una influencia, según igual las preferencias que hayan en el momento. sí, o sea, ahí está la... respecto a los colores, se podría decir que, claro, su significancia se va a cambiar dependiendo hacia qué público va dirigido el color y la publicidad en sí. Porque, por así decirlo, el rojo se da por entendido que para las mujeres, en comerciales dirigidos hacia las mujeres, representa muchas veces lo que vendría siendo la sensualidad. Por eso el maquillaje, por ejemplo, el lápiz labial rojo. Por eso el maquillaje, por ejemplo, el lápiz labial rojo, por ejemplo. Ujú. Y ya desde el aspecto del hombre siempre ha representado, yo diría que fuerza. Claro, fuerza, pasión, intensidad. Sí, All Spice. All Claro. Spice. Sí, entonces es bien curioso que eh, en ese aspecto es algo que invade no solamente colores, sino Mm, mm. situaciones, deporte, Claro, dualidades que afectan muchos espacios y ámbitos de nuestra vida. muchas aristas. Sí. Igual lo podemos ver en, no sé, el cine. En cómo, O, por lo menos entre mis películas favoritas, que son las de Marvel, las mujeres o son muy sensuales o tienen el aire de maternidad. Eso, No, no hay como un punto medio en que la mujer sea como la más fuerte, sea independiente, no. Siempre o tiene que ser como muy sexualidad o muy que su deseo de tener hijos, su deseo de ser amables con todo el mundo. En cambio, los hombres en las películas de superhéroes son, en las películas de superhéroes son full, o sea, tienen que ser hombres con mucho músculo, si no tienen que ser millonarios, porque los hombres las películas usualmente tienen ese como el eje de poder monetario, ujú, claro. o no sé, pero siempre hay como Ya, una diferencia de roles en las películas que lo igual, representan. igual hay y excepciones donde se desenmarcan los roles de género, pero claro, el propósito de siempre el marketing va a tener el objetivo de atraer al público, ujú. a A un cierto en público. general. Y claro, esos personajes o esas excepciones que hay de repente en el cine destacan por lo mismo, por ser excepciones. Muchas veces el personaje masculino, si bien puede no tener plata o puede tenerla, pero no está encadenada a esa parte de su personaje, como a esa parte de su identidad de personaje. No lo está. Y muchas veces cuando la mujer, por ejemplo, en la película de superhéroes, es fuerte o tiene una fortaleza, su trama, su
su desarrollo de personaje gira en torno a eso y no en torno a características naturales de su personalidad. Claro. Igual hay una parte que es bastante como parte del género de las mujeres, que es como el paso de la niñez a la adultez, o cuando son niñas, por así decirlo, en la infancia, las mujeres, las niñas son como muy lindas, muy tranquilas, o pueden ser un poquito revoltosas, pero siempre van a tener ese ámbito de inocencia. Claro. Pero apenas pasan por la adolescencia, la tiran a otro tipo de marketing. Bueno, no sé si ustedes opinan lo mismo. respecto a ese perfil psicológico que está como muy enmarcado en cómo tiene que ser una mujer, claramente se ve en el mundo del que tú anteriormente estabas mencionando sobre Marvel, porque sí es evidente cómo se ve el perfil en general todas las mujeres en estas películas tienen una actitud bastante muy marcada, así como... Un componente de otredad igual. Sí. Pero ya saliéndonos de este punto, yendo a un punto más de nuestra área, que es de psicología, tú me dijiste un dato como bastante freak sobre un sobrino de Freud, que Freud en sí es el papá del psicoanálisis. Padre, Hay igual ustedes como captando quién es Freud. Bueno, sí, tocando el tema de lo que es el marketing y cómo este dictamina los roles de género. Bueno, se supone que un sobrino de Freud, en un intento de aumentar las ventas de cigarros, las publicidades fueron dirigidas hacia el público femenino con distintas técnicas psicoanalíticas. En general... De hecho, hubieron unas cartas, ¿no? Entre Freud y su Una, sobrino al respecto. unas cartas. Algo así, ¿no? ¿No me había dicho? No, lo que finalmente pasó es que la forma en que integraron al público femenino, mira, lo mismo que pasa con el color rojo, ¿entendí? Que Ya, claro. simboliza, para los hombres simbolizará algo y para las mujeres simbolizará otra cosa. Fue un poco la resignificación del cigarrillo. Y en este sentido, con los cigarros, por ejemplo, antes de que llegara al público femenino, representaba mucho la masculinidad. Claro, fumarse un pucho. Sí, más, la masculinidad más, ¿cómo se dice? Más... Como March, ¿dónde está mi cigarro? En esa onda, como esas parodias. Más Esas parodias de... sí. Y bueno, lo que se hizo fue que a las mujeres al cigarro se le como que transmutó y se le dio una significancia, un simbolismo como más de lo mismo que pasó con el rojo, de hecho. Se le brindó algo como una característica de sensualidad. Totalmente, claro. Y publicidad y relacionado a la oralidad, en fin, psicoanálisis. Es buena anécdota esa, la verdad, la del sobrino de Freud. Y claro, y perpetúa un poco lo mismo de asociar sexualidad, fuerza sexualidad a los géneros, que es un poco el camino fácil, pero es algo que ha sucedido históricamente y que es un poco innegable. Aunque si bien han habido aproximaciones distintas y muchas veces aproximaciones que han invertido los roles, como pasó ahí con el cigarro, que llegaron a otro extremo, tiene mucho que ver con los extremos y con separar, con hacer otro el resto, con definir a partir de un género, como habíamos visto. Y claro, para continuar con el tema del cine que estábamos hablando antes un poco, ese también tiene que ver un poco con que ese paso de la niñez a la adultez, como, bueno, la Fran hablaba antes algo de
que tenía que ver con los documentales que salieron hace poco respecto a Nickelodeon. Eh, Sí, que claro, situación terrible y muchas veces se ve reflejado que ese paso de la niñez a la adultez, la industria le pide a la mujer que se reinvente. En tanto el hombre puede mostrarse travieso, puede mostrarse de cualquier forma, al igual que las películas, como hablábamos antes, pueden mostrarse de cualquier forma y no necesitar cambiar para ser. También como los papeles protagónicos de muchas películas, muchas veces también el papel de la mujer corresponde a ser la acompañante del hombre, o la mujer de, o la señora de. exacto. Ujú. Y queríamos plantear un poco en esta disciplina, porque ya que hablamos de cine, para empezar a meternos, porque como podemos ver, este tema del marketing irrumpe en todo sentido, y no solo en materia al individuo, sino que como a la masa, aquello que va a la masa, aquello que va a la masa, aquella agenda pública, tiene que ver con eso. Y por ejemplo, de repente podemos ver que las industrias avanzan al ritmo de los estudios de género. Y claro, como en el cine, el arte, la moda, por ejemplo, la música, han sido espacios para que las disidencias sexuales, por ejemplo, eh, tengan su espacio, su lugar y puedan desarrollarse en esas disciplinas como tal. Y la pregunta entonces que surge es, ¿por qué no han penetrado en la televisión, por ejemplo, o en los anuncios? Si en verdad el marketing es tan fuerte y necesario como para que prevalezca por sobre esas otras cosas, o en realidad si tiene algo que prevalecer, si le conviene que prevalezca. Es una pregunta que un poco queda abierta. Mm. O sea, es lo que ya habíamos conversado. Y finalmente el, el marketing no es un generador de movimientos, sino que se encarga de replicarlos con el propósito de vender un producto. Y lo pueden hacer mediante el descarado uso de la ética o la moral de, que está integrada en ese contexto y tiempo determinado. No sé. Claro, ahora tiene una responsabilidad realmente el marketing detrás, porque En debiese verdad, tener. que ahora tenga una responsabilidad, sino que ahora se visualiza más esa responsabilidad que antes. Ujú. Porque Es, antes, según el contexto, era muy normalizado tener los roles de género súper ultra marcados y que iban de generación en generación. Entonces, ahora uno lo puede visualizar más. En teoría debiese cambiar a respuesta de las nuevas necesidades de la sociedad, ¿no? Exacto. Pero aún no se cambian porque hay religiones que siguen teniendo los roles súper marcados entre una mujer y un hombre. Claro, y muchas Tipo veces la no son, religión musulmana. claro, religiones, naciones, o muchas veces de repente grupos sociales más pequeños, grupos económicos, grupos, y no necesariamente entre sí, sino que dentro de su diversidad las ideas prevalecen, no tienen por qué anclarse a algún claro. grupo, ¿no? Exacto. Tienen que ver mucho con la identidad, con la elección, y si bien surge la necesidad de reformular el marketing, podríamos llamarlo, eh, es algo que no es más que reflejo e influencia a la vez, como habíamos hablado antes, que es un poco paradójico que el marketing refleje lo que una sociedad busca, necesita o se dice necesitar, y a la vez que lo influencia para o mantener o cambiar, tiene un El, impacto. claro. El marketing solo se va a reinventar cuando la sociedad se reinventa. Y en ese sentido, el hecho de que todavía existan películas comerciales y productos como con un rol de género muy enmarcado y determinado, demuestra que la sociedad aún se encuentra En transición, ¿no? en ciertos
paradigmas que ya llevan un tiempo implantado en nuestra sociedad, relacionado al patriarcado, claro. Ya, nociones que se mantienen y de repente, por Exactamente, no sé ejemplo, esa palabra. por ejemplo el tema, porque el lado contrario también refleja cosas, por ejemplo, el tomar el lado contrario de la moneda que vendría siendo una visión más estructurada de distintas formas, por ejemplo, la identidad, tomando, por ejemplo, a WOM aquí en Chile, que de repente tomar la otra postura también involucra buscar otro público objetivo, también involucra intentar venderle algo a otro tipo de gente, tal vez. Por supuesto. Están hablando de la campaña que hizo WOM sobre la diversidad de género. Claro, y sus como tendencias Como la primera que hizo, porque igual sí, po, fue como bastante y como bacán icónica. para mí Sí, sí, también ver cómo había tanta diversidad en un Ujú. solo comercial y que lo dieran en todas las teles. Si entendemos un poco el marketing como el estudio detrás en la profundización detrás de lo que le gusta a la gente, lo que quiere, el cómo hacer que alguien quiera algo, al hecho de generar emoción, cumplió el objetivo con creces. Sí, igual hay una línea tan delgada, o mejor dicho, es difícil encontrar como la frontera entre lo que es un movimiento y lo que es el mercado. Como Ujú. que en ese sentido ya poco a poco no nos vamos a poder distinguir entre aquellas entre aquellas dos fuerzas, Ujú. porque muchas veces los propios comerciales producen al día de hoy tendencias ya sean superficiales o no sé. Ya. Ujú. En fin, No, y yo creo que lo importante aquí, lo que nos implica a nosotros, lo que nos importa a nosotros, es que esto sobre el individuo, porque tenemos que plantearnos y no son respuestas que muchas veces puede ser que estemos lejos de responder y que nuestro rol ahora mismo puede ser simplemente plantearla, pero ¿cuál es el verdadero rol del marketing? ¿Qué, qué, qué nos indica realmente? ¿Cómo se puede transformar este? Y lo que hablaba antes, pues, ¿cuál es el rol del individuo frente a la publicidad? El individuo realmente tiene agencia sobre lo que ve, sobre lo que le llega al algoritmo, por ejemplo, al TikTok, etcétera. El rol de las instituciones, el rol de la agenda pública. ¿Realmente lo que le importa al status quo que veas es lo que ves? sí, es una buena forma de verlo, como pensar qué está dominando a qué, si o el asunto es mutuo, Ujú. en el sentido de, claro, si la persona dicta lo que ve o, o al revés. A mí en lo personal, como hablábamos antes, yo creo que me resuena una visión más dialéctica, que es un ejercicio de interacción, de interaccionismo eh, simbólico, lingüístico, de discurso, que claro, tenemos agencia, hay agencia, pero como muchas cosas en esta vida, hay mecanismos de poder que irrumpen y que soportan todas estas ideas que muchas veces están Bueno, igual ahí. es cierto, hay ámbitos de lo que hemos estado hablando del marketing que han prosperado en conservar su imagen y no se han reinventado y no lo han necesitado. Ujú. Como bien serían, por ejemplo, la publicidad de lo que fue el whisky, por ejemplo, Ujú. que yo creo que es un mercado que está siempre dirigido hacia el hombre.
El hombre blanco, hetero, cis. Y si hablamos de la necesidad, a mí en lo personal me resuena, retomando el comercial de WOM un poco para concluir, que, bueno, no hay respuesta a esas preguntas que dijimos recién, no las tenemos a mano, no las tenemos en la cabeza para soltarlas porque son cosas multifactoriales que tienen diversas aristas que no se pueden tratar en el tiempo de un podcast, que son estudios que llevan años y años de historia siendo estudiados. Pero Entonces, a mí en lo personal, y me gustaría que para cerrar dieran un poco su visión de qué les parece, qué le sucede al individuo, a quién está pelea. A mí me parece que tomando el comercial de WOM, lo importante, lo que se puede hacer es un poco apelar a la emoción, un poco trabajar artísticamente con buenos trabajos artísticos, con buenos trabajos publicitarios que no necesariamente tienen que estar asociados a grandes empresas, como ese sí lo estaba, pero la manifestación, por ejemplo, la difusión por redes sociales y intentar generar emoción de diversas formas, para bien, para mal. No creo que haya para bien ni para mal en la emoción, pero generar Oh, algo. Yo creo que esa es la forma de expresar lo que necesita realmente el marketing. Si ahora yo, desde mi punto de vista, creo que realmente lo que el marketing en sí debería cambiar del todo su enfoque en el sentido de que ya no debería transgredir dirigirse hacia la emoción de la persona y sencillamente enfocarse en el producto que están vendiendo. A la gente, a mí se me olvida que WOM es un servicio telefónico. Por ejemplo, a veces veo un comercial y es como cámbiate a WOM, pero ¿de qué? O sea, ¿a qué? o sea, igual las cosas están como medias raras en el marketing, por así decirlo. De mi punto, porque yo no soy experta en marketing. Ahí mis dos compañeros, el José y el Dani, hablaron más porque conocen este tema, porque igual trabajan con ellos. Pero desde mi punto, que yo lo único que he trabajado de marketing siempre ha sido vendiendo algo, enfocándome en vender, o sea, he trabajado de ese punto. Se busca mucho atraer. Se busca de una u otra manera que el marketing atraiga a las personas, pero siempre de un punto, yo siendo mujer, sexualizar o seduciendo a las personas. Exagerando el producto. Exagerando el producto y a la persona que... Dándole al producto como un valor emocional. Exacto, Mayor al mismo producto. O un valor personal. Exacto. O igual como, no sé, ahora saliéndome un poco y poniendo un poco de ese tema, tipo que una de las cosas que me ha impactado harto es que la universidad, por lo menos la que nosotros vamos, está impartiendo una beca que es solamente para mujeres y solamente para las mujeres que se metan a la carrera de ingeniería, pero no cualquier ingeniería, tienen que ser ingeniería de ciencias de la tierra o ya ingeniería frutas, por así decirlo, porque ingeniería comercial, ingeniería en administración, esa ingeniería no abarca esa beca. ¿Ya? Y es porque a las mujeres por lo menos siempre nos implantaron el símbolo de la humanista, de que somos buenas con las personas, que tenemos más desarrollado nuestra habilidad blanda. Sí, habilidades blandas. Entonces ahora esas carreras de ingeniería, como está el punto de la diversidad, quieren integrar más mujeres, porque se inscriben muy pocas mujeres, no sé, a ingenierías en mina. No se inscriben muchas mujeres. Claro. Bueno, y para cerrar un poco, todos con ideas distintas, diversas, pero que tenemos un poco un choque, que es también lo que compartimos con el autor, que es lo que dijimos al principio, que creemos que lo más importante puede ser que el nominar algo no lo defina, sino que lo condiciona. En el sentido de que, por ejemplo, con las carreras estamos separando algo que debería ser meramente biológico, o que nosotros consideramos
que podría ser meramente biológico, de características así, y le estamos otorgando características, simbolismos y expectativas que son ajenas, que son construcciones sociales como el mismo género, pero que no podemos separar. Así es lo mismo los productos, como hablábamos de vender antes, para asociarlo ahora con el marketing. Los productos también están llenos de simbolismo y muchas veces asociamos desde lo más básico, el camión de helados con la cancioncita, la Coca-Cola con el oso de peluche, con la Olimpiada, con el color rojo, con la botella de vidrio, con la selección chilena. Las cosas están de repente llenas de simbolismo y el marketing un poco irrumpe en eso, influencia en eso, para que nosotros Influencia. lleguemos, claro, ocupa sus influencias para que nosotros lleguemos al producto de forma no directa. Y lo mismo con la identidad, que nosotros lleguemos a nuestra identidad y que nos definamos a partir de cosas que de repente escapan a nuestra biologicidad, a nuestra Es biología, decir, perdón. en síntesis, lo que más brinda el marketing son estereotipos, yo diría, Claro. sobre la sociedad. Y claro, restarle peso al individuo. Claro. Ha sido un gran capítulo, chicos. Espero les haya gustado tanto como a mí. Sí, aquí en la Antártida ya está amaneciendo. Fue, Sí, sí, brutal. pasaste toda la noche ahí. Bien. Oh, qué lindos pingüinos. ¿Fran, algo que añadir? Hola. Bueno, yo por mi parte me alegro de tener esta instancia donde podamos comunicar esta abordar esta clase de temas. Sí, Claro, comunicar y 100%. abordar. En fin. O sea, se ve el tema del marketing, pero no se ve tan explayado como nosotros lo explicamos. Bueno, entonces nos veremos en el siguiente episodio. Quién sabe el tema que nos traerá, quién sabe el tema que nos reunirá la próxima vez, pero muchas gracias por oír Pues, y ya lo nos veremos. vemos. Recuerde por Spotify todos los miércoles, todas las semanas, por Spotify, Apple Music, Deezer y todas sus formas de streaming. Muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio.